es Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel es director ejecutivo de Chilebio, tiene una formación de PhD, de doctorado de la Universidad Católica, y hace muchos años ya que está trabajando enfocado en estos temas, dando la visibilidad y la importancia que tiene el mejoramiento genético de plantas en Chile, sus regulaciones también, y también la importancia en el mundo. Junto con su labor de divulgación, también ha publicado muchos artículos científicos en este tema, así que es un actor muy importante, por lo menos para nosotros que trabajamos en esta área. Así que muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación, y el micrófono es tuyo. Dale. Muchas gracias, Claudia. Creo que me tengo que parar acá para la cámara. Y gracias a ustedes también por participar, a los que están aquí presentes y a los que están también conectados online. Y primero que todo agradecer a la profesora Claudia Stanger por haberme invitado a este seminario, en el cual de lo que vamos a conversar hoy es de la edición de genomas en plantas y cuáles son sus aplicaciones, sus usos, qué es lo que está ocurriendo a nivel global y también lo que está ocurriendo en Chile con respecto a estas tecnologías. Así que voy a tratar de navegar por los distintos tipos de aproximaciones que estas tecnologías ofrecen para el área de la producción de alimentos y de la agricultura. Estas aplicaciones van mucho más allá de la agricultura y la producción de alimentos, ¿no? Pero lo que vamos a conversar hoy está centrado en esa área específicamente. Entonces, primero que todo, ahí estamos. Contarles de dónde trabajo yo, de dónde vengo. Yo trabajo en Chilebio. Chilebio es la asociación de las empresas que desarrollan biotecnología para la agricultura. Y estas empresas se dedican particularmente en nuestro país al desarrollo de nuevas variedades vegetales, basándose principalmente en herramientas biotecnológicas, ¿sí? Les voy a contar un poquito de eso más adelante. Y nuestro principal rol en nuestro país es comunicar sobre la necesidad de ciencia en la agricultura del presente y del futuro. Hay una romantización de la agricultura siempre, y mucha gente idealiza una agricultura sin tecnología, sin ciencia, y desde nuestro punto de vista creemos que para poder avanzar hacia una agricultura más sostenible necesitamos incorporar innovación, tecnología, etc. Nuestras actividades como asociación podríamos definirlas que se enmarcan dentro del contexto de la comunicación, y la comunicación es la esencia de nuestra labor. Trabajamos con distintos públicos objetivos, con mundo político, regulatorio, académicos, escolares, medios de comunicación, agricultores, etc., tratando de comunicar, de explicar el alcance de la biotecnología en la agricultura y en el contexto siempre del mejoramiento genético vegetal. A lo largo del año realizamos de todo tipo de actividades que van desde los seminarios, charlas, capacitaciones, publicamos artículos de libros, artículos científicos, como dijo la profesora, y también tenemos una comunidad bastante activa en redes sociales, donde desde ya los dejo invitados a que participen, nos sigan y donde pueden conversar sobre estos temas, profundizar, preguntar, etc. Desde el punto de vista estrictamente técnico, nosotros como institución tratamos de... ¿Puedes hacerle cerrar este Apps for You que está como... yo no veo eso. Acá en este otro punto. Ay, sí, gracias. Perdón, ahora el mío. Desde un punto de vista estrictamente técnico, como les dije, también publicamos en el área del mejoramiento genético y la biotecnología vegetal en nuestro país constantemente, y tratamos de facilitar y contribuir a la discusión sobre estos temas del mejoramiento genético, de la biotecnología, en el contexto del mejoramiento genético vegetal. Bueno, entremos en materia. Usen esa imagen solo como referencia porque no es mi interés que vayan al detalle de qué es lo que dice cada una de esas pequeñas letras que están ahí, pero simplemente para refrescarles la memoria y decirles que hoy día estamos en un escenario en que tenemos desafíos para la producción de alimentos y la agricultura,
Y la propia ONU, no solo la agricultura, sino mucho más, de manera más extendida, ha establecido que tenemos ciertos objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030 que nos permitan solucionar temas relacionados a lo que es el desarrollo sostenible, ¿sí? Desde el punto de vista de la alimentación, la agricultura y la producción de alimentos, ¿cuáles son los temas principales que nos interesan en ese contexto? Reducir el hambre en el mundo, hacer uso más eficiente de recursos como el agua, proteger el medio ambiente, conservar la biodiversidad, etcétera, ¿sí? Mejorar la nutrición de la población, y desde el punto de vista de la producción misma en el campo, nunca está de más recordar que tenemos que producir más alimentos para una población creciente, que continúa creciendo constantemente. De hecho, solo para aterrizar este enunciado, en Chile, en los últimos 50 años, la población ha aumentado en 10 millones de habitantes. Y nuestros suelos agrícolas básicamente son los mismos. Es decir, que en la misma superficie que teníamos hace 50 años, tenemos que producir para 10 millones más de personas. Y si esto lo extrapolamos al futuro, lo más probable es que para otros 10 millones vamos a tener que utilizar la misma cantidad de suelo para aumentar nuestra producción de alimentos. ¿Cómo hacemos eso? Porque estamos enfrentados a desafíos climáticos, sequía, salinidad, etcétera, que afectan nuestra producción. Además tenemos plagas, pestes, malezas, enfermedades en general, que también perjudican esta producción. Entonces tenemos que producir más, pero también evitando las pérdidas que van ocurriendo en el campo. Un dato importante es que al menos el 30% de lo que se intenta producir en el campo se pierde, ¿sí? Producto de lo que estamos discutiendo, enfermedades, plagas, malezas, etc. Lo que hace que la actividad agrícola actual a nivel global sea ineficiente, ¿sí? Estamos botando recursos a la basura, estamos botando agua, energía, mano de obra, etc. Porque estamos perdiendo el 30% producto de estas amenazas. Entonces tenemos que producir más, pero tratar de evitar esas pérdidas que están ocurriendo en el campo. Además, tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Ese creo que es el hilo conductor cuando alguien asocia sostenibilidad a alguna actividad industrial, por ejemplo. Ser más amigable con el medio ambiente. Y eso significa utilizar recursos insumos como productos fitosanitarios más amigables con el medio ambiente, que se degraden de manera más rápida, que no tengan efectos de toxicidad sobre otros tipos de organismos que vayan más allá de lo que andamos buscando, etc. Tenemos que hacer un uso más eficiente de recursos como el agua, etc. A su vez, tenemos que reducir el desperdicio de alimentos, porque todos estos alimentos que logramos producir, que llegaron a nuestra mesa, que sobrevivieron a las pestes, plagas, etcétera, a los desafíos climáticos, el 40% de eso, según la FAO, se bota a la basura. ¿Y por qué? Porque su vida post cosecha son tiempos limitados, bastante cortos. Se oxidan, se pudren, y nuestro estilo de vida nos lleva a que muchas veces compramos más de lo que necesitamos, y muchos de las hortalizas, verduras, vegetales que compramos terminan en la basura. Y eso hay que reducir. Y una manera quizás es aumentando el tiempo de vida por cosecha de los vegetales. Algo que nunca se nos tiene que olvidar, y que muchas veces se olvida en el debate público, es el bienestar de los agricultores. Sean pequeños, medianos, etcétera, cualquiera que estos sean. Muchas veces idealizamos una forma de producir alimentos, o idealizamos el campo, pero se nos olvidan los agricultores. Y muchas veces nuestras ideas de cómo se debiese hacer la agricultura pasan a llevar sus intereses, su bienestar social, su bienestar económico, etc. Y es por eso que nunca se nos tiene que olvidar ese concepto. Tenemos que, cualquier medida que se implemente para enfrentar estos desafíos, no podemos perder de vista a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores. Y es en este contexto donde tenemos que conciliar la productividad agrícola, porque hay que producir alimentos, ¿sí? Y para poblaciones crecientes, donde conciliemos esta productividad agrícola con
la sostenibilidad o sustentabilidad. Para considerar esto es que es el desarrollo de variedades de plantas que nos permitan adaptarnos a estos desafíos que estamos describiendo es fundamental, ¿sí? Existen distintas herramientas, distintas estrategias, pero hoy la obtención de variedades de plantas adaptadas a estos desafíos que nos permitan vencer esto es una de las principales estrategias que se está siguiendo a nivel global. Existen distintas iniciativas para eso. Y ese concepto, obtener nuevas variedades de plantas adaptadas, se conoce desde un punto de vista técnico como el mejoramiento genético vegetal, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, cuando hablamos de mejoramiento genético, es simplemente obtener variedades adaptadas a una condición que puede ser la sequía, el calor, la resistencia a alguna enfermedad, el que va a aumentar su vida post cosecha, etc., ¿sí? En el último tiempo, el mejoramiento genético vegetal se ha vuelto muy atractivo, porque nos ha permitido desarrollar distintos tipos de herramientas que permitan ser cada vez más precisos estos procesos para obtener nuevas variedades de plantas. Si nos remontamos al pasado, quizás las primeras herramientas de mejoramiento genético para obtener variedades nuevas de plantas eran simplemente los cruzamientos dirigidos. Un tipo de herramienta general que hasta el día de hoy se utiliza y ha sido clave en la gran diversidad de productos que hoy día existen desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Pero este tipo de herramientas de mejoramiento genético empezaron a evolucionar, aparecieron nuevas herramientas como la inducción de mutaciones, cuando entendimos que las características estaban alojadas en los genes, podíamos generar variabilidad en ellos, y de esa manera obtener productos, en este caso plantas, que se adaptasen a desafíos que en su momento eran relevantes. Yo les dije, los cruzamientos han dado cuenta de la mayor cantidad de diversidad que existe hoy día, diversidad de alimentos. La mutagénesis o inducción de mutaciones también ha sido muy relevante, más de 3.000 variedades de plantas hoy día que nosotros consumimos cuando vamos a la feria, al supermercado, han sido obtenidas por este tipo de herramientas de mejoramiento genético. Luego aparecen las técnicas biotecnológicas para contribuir en estos procesos de mejoramiento genético. No para reemplazar, para contribuir, para complementarse con estas otras técnicas. Y aparecen, quizás los más conocidos, son los organismos genéticamente modificados, donde aparecen las herramientas como la transgenia, la cisgenia, los RNAs de interferencia, que en su conjunto componen este término que son los organismos genéticamente modificados, que son aquellos, en términos simples, que contienen ADN proveniente de otro organismo, que ha sido transferido por ingeniería genética con la finalidad de mejorar una característica de interés. Y últimamente, en estos procesos que han tomado gran importancia a nivel global en el mejoramiento genético, la edición de genomas, que es lo que vinimos a conversar hoy, se ha vuelto mucho más atractiva aún, porque ha permitido mejorar, se han sofisticado los procesos de mejoramiento genético, podemos obtener variedades de plantas en tiempos considerablemente menores, que con las otras técnicas, sean biotecnológicas o no, podemos conseguir con una precisión, con mucha precisión, cambios genéticos específicos dentro del genoma de una planta, con el objetivo de obtener esta adaptación que andamos buscando para resolver algunos de los problemas que definimos en un principio. Todas las herramientas de mejoramiento genético vegetal, todas, sin excepción, sean biotecnológicas o no biotecnológicas, todas buscan lo mismo. ¿Y qué es lo que buscan? Generar variabilidad genética, cambios en la información genética, con el fin de que en la diversidad de productos que vamos a obtener, encontrar aquel individuo u organismo que se adapte a lo que andamos persiguiendo, ¿sí? Entonces es muy importante no olvidarse de eso, que toda técnica de mejoramiento genético busca generar variabilidad genética. La diferencia está en cómo lo vamos a lograr. Y ahí es donde entran las técnicas biotecnológicas, que en su conjunto hoy día se han vuelto mucho más atractivas, sean OGMs o edición de genomas, se han vuelto mucho más atractivas que las convencionales en el plano actual, porque nos permiten reducir tiempos, costos y aumentar la precisión para generar esta variabilidad.
Y hoy día, como les digo, el mejoramiento genético se ha vuelto muy atractivo para estrategia para resolver estos problemas, y la biotecnología se ha vuelto una herramienta clave en este contexto, pero nada de esto podría ser posible si es que no avanzamos de manera paralela en el conocimiento de las plantas y del genoma de las plantas. ¿Sí? Hace 15 años atrás, o 20 años atrás, no teníamos mucho conocimiento de las plantas. De algunas específicas quizás sí, de algunos genes específicos de las plantas sí, etc. Pero hoy día tenemos más de 1000 genomas de plantas secuenciados, ¿sí? Y anotados, públicos, y muchos otros privados, ¿sí? Con acceso privado, me refiero. Y eso nos permite contar con una cantidad de información significativa para avanzar en estos procesos de mejoramiento genético. ¿Qué genes tienen las plantas? ¿Qué genes no tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo responden a ciertos estímulos, estrés, etcétera? Eso ustedes lo conocen muy bien. Y desde el punto de vista del mejoramiento genético en sí, también desde el plano agronómico ha habido mayor sofisticación en el último tiempo, con el propósito de obtener los resultados en menores tiempos, de manera más precisa y con menores costos. Adentrémonos en el mundo de la edición de genomas propiamente tal, técnicas biotecnológicas, donde existe, si hacemos doble clic, se van a desplegar muchas herramientas distintas que persiguen este objetivo. Cuando hablamos de edición de genomas, y lo vamos a discutir en mayor profundidad en las siguientes láminas, a diferencia de un organismo genéticamente modificado, las técnicas de edición nos van a llevar a un resultado en el cual el producto final, la planta, la variedad de planta, no contiene ADN proveniente de otro organismo. A diferencia de un organismo genéticamente modificado, donde sí el resultado final va a tener ADN proveniente de otro organismo. Estas técnicas de edición, como les digo, hay muchas herramientas. Podríamos estar describiendo varias de ellas durante todo el día, pero yo voy a centrar la discusión en aquellas herramientas de edición que se encasillan bajo un concepto que se conoce como las nucleasas sitio-dirigidas. ¿Y por qué en este? Porque son las más populares, son las que más se utilizan, son las donde más están desarrollando avances tecnológicos y de productos en los últimos años. Por eso lo voy a centrar en esta área. Pero quiero que sepan que hay muchas otras herramientas biotecnológicas de edición de genes. Y aquí yo resumí en 5 técnicas, pero de nuevo, podemos hacer doble clic y se nos pueden desplegar 10, 15, 20 herramientas más que se están utilizando hoy día para estos propósitos. Cuando hablamos de nucleasas sitio-dirigidas, supongo que aquí en esta audiencia todos saben lo que es una nucleasa, una proteína que va a ir a cortar el DNA. Y es muy importante el sitio dirigido, porque nosotros vamos a decir, le vamos a indicar a la nucleasa dónde tiene que ir a cortar el DNA. Y eso es muy relevante, porque en esos cortes que vamos a ir generando es donde finalmente vamos a hacer las ediciones. Nosotros vamos a ir con una precisión tal, hoy, que podemos cambiar un nucleótido dentro de todo un genoma de una planta, sin afectar a ningún otro nucleótido. ¿Sí? Imagínense en una planta de maíz que tiene un genoma con 60.000 genes, suponemos que promedio cada gen son 3.000 nucleótidos, tenemos 180 millones de nucleótidos, hoy día con estas herramientas podemos ir a cambiar un nucleótido sin afectar ningún otro. ¿Sí? Y eso es una edición súper dirigida, precisa y eficiente, que está dando resultados que se los voy a mostrar en una diapositiva. Pero bueno, tenemos todas estas herramientas, hay meganucleasas, nucleasas sin finger, siempre la N en estas técnicas es la nucleasa. ¿Ah? Y no es mi propósito entrar a describir todas estas herramientas, pero ustedes lo sabrán muy bien, dentro de las técnicas que hoy día son más atractivas, están todos los sistemas basados en CRISPR, que hace unos años era CRISPR-Cas, el sistema que originó la revolución en la edición de genomas, pero hoy día ha habido muchas más sofisticaciones y esto ha evolucionado a herramientas que cada vez son más precisas y eficientes para generar la variabilidad genética, para obtener las nuevas variedades que necesitamos para adaptarnos. Eso no lo perdamos de vista. Entonces, CRISPR-Cas es la más simple dentro de estas, la más, en términos de costos, la más barata, sin decir que sea accesible para todos, pero es la más barata. Es muy versátil, nos permite trabajar en distintos tipos de plantas, y
y también tiene el diseño y la construcción genética más fácil en comparación a las otras, tiene los menores tiempos y los menores costos y una de las eficiencias más altas para generar la variabilidad genética de la que estamos conversando. Y esto llevó a que en el 2020 dos científicas se llevaran el premio Nobel de Química, que fueron las que descubrieron y describieron estos procedimientos para generar variabilidad genética. El motor de la edición de genes no son las plantas ni el mejoramiento genético. El motor de la edición de genes es la medicina. Se está invirtiendo y avanzando mucho en tratar de curar ciertas enfermedades genéticas y algunas enfermedades que nos predisponen a ciertos tipos de cáncer con estas herramientas. Y ahí ha habido mucha inversión, y ahí se está avanzando mucho. Diría que la mayor cantidad de inversión está en el área médica, pero a raíz de los resultados positivos que se han ido obteniendo, esto se ha ido extrapolando a otras áreas como el mundo vegetal, también el mundo animal, que después las preguntas, si quieren, podemos conversar de eso, pero para no desviarnos tanto, no voy a profundizar más. Entonces, dentro de las distintas técnicas de edición de genomas, que hay muchas, biotecnológicas, CRISPR-Cas, que fue la primera, ha sido una de las más atractivas por su simplicidad, bajos costos, versatilidad, etc. Volviendo al tema de las nucleasas sitio-dirigidas, ya les dije que todas las técnicas que se agrupan en esa hacen lo mismo, las vamos a dirigir a un lugar específico del genoma, de una planta en este caso, a generar un corte, a cortar el DNA, y en ese corte, nuestro propósito es editar, ¿sí? Generar la variabilidad genética. Pues bien, con cualquiera de estas herramientas, ahí salen tres, lo que hace Finger, Thallium, CRISPR, pueden ser otras, podemos lograr distintas cosas, que salen resumidos en estos tres posibles caminos de resultados. El primer camino posible es que nosotros podamos generar mutaciones en un gen dirigidas con el fin de silenciar ese gen, inactivarlo. Y al inactivarlo, vamos a hacer que la proteína que producía ese gen, obviamente, ahora no se va a producir. Me atrevería a decir que lo que más se utiliza hoy día en estas tecnologías en plantas, la mayor parte de los desarrollos han estado por esta vía, ir a inactivar funciones de las plantas. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿para qué vamos a inactivar funciones de las plantas? Las plantas tienen muchos genes que producen proteínas que impiden adaptarse, por ejemplo, a condiciones ambientales adversas, como puede ser la sequía, la salinidad, etc. Las plantas tienen genes que producen proteínas que atraen enfermedades, atraen hongos, por ejemplo, ¿sí? O tienen genes que permiten que algunos virus infecten. Entonces, a través de su silenciamiento se está buscando la adaptación y la tolerancia o resistencia a ese tipo de condiciones. También se pueden eliminar componentes antinutricionales de la dieta, ¿no? También hay ejemplos que vamos a ver un poquito más. Este tipo de silenciamiento de genes, en la jerga técnica, se conoce como las nucleasas sitio-dirigidas tipo 1. Y el resultado que se obtiene, a pesar de haber sido obtenido por ingeniería genética, por biotecnología, de forma precisa, el resultado también puede ocurrir en la naturaleza de manera espontánea, ¿sí? Porque son mutantes que podrían ocurrir de manera espontánea en la naturaleza. Podría ocurrir entonces sin biotecnología en la naturaleza. El segundo posible camino son mutaciones puntuales. Ya no ir a silenciar, donde vamos a romper simplemente y después que los procesos de reparación de la célula no van a reparar de manera fiel a como estaba antes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí vamos a generar por eventos de doble recombinación, vamos a generar una mutación puntual. ¿Sí? Y vamos a cambiar 1, 2, 5, 10, 15, 20 nucleótidos, los que nosotros queramos. Y podemos ir entonces de la mutación puntual de un nucleótido o un aminoácido a cuestiones más amplias. Y eso es conocido como otro resultado, ya no son tipo 1, son tipo 2. Nucleasas sitio-dirigidas tipo 2. Resultado que también podría ocurrir en la naturaleza sin biotecnología. Y como tercer ejemplo, podríamos, con estas herramientas, también introducir genes, para que estos genes produzcan proteínas que nos permitan adaptarnos.
En ese caso particular, las nucleasas citodinadas tipo 3, estaríamos desarrollando u obteniendo organismos genéticamente modificados. Recuerden de la definición simple que establecimos al principio, que un OGM era aquel individuo al cual se le había introducido ADN proveniente de otro organismo a través de ingeniería genética. O sea, esto caería dentro de esa categoría. Esto de acá, no. ¿Por qué? Porque el producto final no contiene ADN proveniente de otra categoría. Y esto es muy relevante para la aceptación y el uso que estas tecnologías están teniendo a nivel global, que lo vamos a ver al final de la presentación. Pero no se olviden de que tenemos la posibilidad de obtener distintos tipos de productos con estas mismas herramientas. Solo para que no se les olvide y reforzarlo, cuando estamos hablando de organismos genéticamente modificados o transgénicos, recuerden que lo que estamos haciendo es transferir ADN, ¿sí? De un individuo cualquiera que éste sea, ya sea sexualmente compatible o no sexualmente compatible. Si entramos en las exquisiteces técnicas, si proviene de un individuo que no es sexualmente compatible, ese OGM es un transgénico. Si proviene de uno sexualmente compatible, es un cisgénico. Y después vienen los intragénicos, y así podríamos también abrir esta categoría y detallarla mucho. Pero quedémonos con la idea simple de que el OGM tiene ADN proveniente desde otro organismo. Con el objetivo, recuerden, de producir una proteína, y que esa proteína nos permite mejorar una característica de interés. En el caso de la edición, como les dije, nosotros vamos a trabajar directamente sobre los nucleótidos propios del genoma de una planta, y el principal objetivo es apagar, silenciar, inactivar funciones. Pero también podríamos hacer ediciones que apunten a cambiar residuos de aminoácidos para cambiar el rango de acción de una proteína, etc. Pero se está usando principalmente para inactivar funciones hoy en día en plantas. Todas estas tecnologías que estamos describiendo de manera general han generado una revolución biotecnológica a nivel global. Ha habido mucha inversión en las distintas áreas sobre estos ámbitos biotecnológicos. Aquí yo les muestro simplemente cómo han ido apareciendo en el último tiempo una serie de empresas relacionadas a las técnicas de edición de genomas, en distintas áreas: diagnóstico clínico, transformación celular, medicina, que como les dije, es donde se está focalizando todos los avances tecnológicos. Fíjense que hay xenotransplantes, microalgas, protección de cultivos, y por supuesto, como ven ahí arriba, a la izquierda, a la derecha de ustedes, plantas. Y hay muchas empresas. O sea, ¿por qué? Porque estas herramientas están permitiendo avanzar de manera costo efectiva y en poco tiempo en obtener resultados. Que recuerden, en el plano agrícola y producción de alimentos son variedades adaptadas a los desafíos que tenemos, sean ambientales o agrícolas. Entonces, tenemos una gran diversidad de empresas, una explosión de empresas, de startups, que están apareciendo en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, arriba, BioEuris es una empresa argentina, Pairwise es americana, Tropic Biosciences es británica, Calix tiene fondos americanos y franceses, y hay una serie de iniciativas también en Asia, que no me caben en la diapositiva, pero que se están desarrollando en términos de empresas que ya están apostando por el uso de estas tecnologías. Y como se han reducido los costos y las tecnologías están disponibles para que sean utilizados por varias instituciones públicas o privadas, podemos hablar de que estas herramientas están permitiendo democratizar la ciencia. Porque antiguamente, cuando hablábamos de organismos genéticamente modificados, una de las principales críticas que existían sobre la tecnología era que solo grandes empresas multinacionales podían acceder a estas tecnologías y al desarrollo de esos productos, ¿sí? Y de hecho, cuando uno analiza los productos genéticamente modificados que están en los mercados, la mayoría de los desarrollos corresponden a 6 empresas solamente. Hoy en día, como les mostré en la diapositiva anterior, ya existen un boom de empresas que se están dedicando a estos temas. Y eso, como les digo, ha permitido
hacer que haya muchas iniciativas a nivel global, muchos, tanto del sector público como privado, que se pueda trabajar también en distintos cultivos. Que muchas veces el motor de esto era la salida comercial del producto. Pero hoy día hay muchas iniciativas públicas que están apuntando a trabajar con cultivos, variedades tradicionales, variedades nativas, enfocadas en los pequeños agricultores y no solamente en grandes exportaciones de granos, etc. ¿Sí? Entonces estas tecnologías están permitiendo que los países también puedan resolver de manera rápida, sencilla y asequible sus problemas agrícolas locales. Arriba, a su derecha, pueden ver estas tecnologías hace 5 años no existían. Hace 5 años no había países que tenían regulaciones sobre estos temas. 5 años. Hoy en día, en bases de datos que han sido desarrolladas por la Unión Europea principalmente, se ha dado cuenta de más de 500 desarrollos. 500. En distintas partes del mundo. Aquí ustedes pueden ver dónde están esos tipos de desarrollos, la mayoría en Chile. Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, el Reino Unido, India, Israel, etc. En general, en todo el mundo se está avanzando en estas tecnologías y se está trabajando, como les digo, en distintos tipos de cultivos, unos más que otros, en maíz, en tomate, en trigo, en papa, etc. El principal es el arroz, porque los chinos están trabajando mucho en él y hay muchos proyectos que están avanzando en eso, pero se está trabajando prácticamente en todos los cultivos tratando de obtener estas nuevas variedades adaptadas. Y los beneficios que prometen el uso de estas tecnologías son súper amplios, porque podemos, con el conocimiento de la genómica de las plantas, qué genes tienen, qué genes no tienen, de la fisiología, de la metabolómica, etcétera, de todas las herramientas que están disponibles, podemos saber qué ajustes podríamos hacer en los genes, prendiendo, apagando, sobreexpresando, o reduciendo la expresión de un gen específico, para mejorar alguna característica de interés. Y ahí pueden salir beneficios para los consumidores, mejoras nutricionales principalmente, beneficios para los agricultores, reducir pérdidas de los cultivos causadas por enfermedades, condiciones climáticas adversas, hongos, etc. Y también beneficios ambientales. Podríamos aumentar primero la biodiversidad agrícola y a su vez también ayudar a mantener la biodiversidad en la naturaleza con el uso de este tipo de herramientas. Pero las aplicaciones no tienen límite. Si ustedes se fijan en este gráfico que está acá, que es un gráfico que elaboré a partir de la información pública disponible del sistema regulatorio de Estados Unidos, al año 2020, o sea, 2 años atrás, ya está obsoleto, pero el mensaje que les quiero transmitir es otro. Hasta hace 2 años atrás, habían 72 productos editados, vegetales, que habían pasado por ese sistema regulatorio. 72. Y de esos 72, fíjense la cantidad de características distintas en las cuales se había trabajado. En la calidad del producto, resistencia a peste, aumentar el tiempo de vida media, rendimiento, tolerancia a herbicidas, tolerancia a estrés como la sequía. Incluso hay una categoría que dice confidencial. O sea, eso le podríamos hacer doble clic y se nos podría también desplegar varias características si es que tuviésemos acceso a esa información. Pero lo que les quiero transmitir es que la posibilidad de obtener resultados de interés para la sociedad, sean consumidores, agricultores o desde el punto de vista ambiental, son enormes. Y por eso que esta área ha ganado mucha atención en el último tiempo. Quiero ser majadero con esto. ¿Por qué las técnicas de edición de genomas han ganado tanta atención en el último tiempo? Principalmente por la reducción de tiempo en obtener las nuevas variedades. Hoy día estamos bajo mucha presión, ¿sí? No piensen en esos desafíos agrícolas que describimos en la primera o segunda diapositiva, que son desafíos que de aquí a 100 años tenemos que ver cómo resolverlos. Son desafíos que necesitamos resolver hoy. Hoy. Y en ese contexto es que estas técnicas están aportando significativamente. Y si ustedes ven, bueno, no sé si se alcanza a ver el detalle, pero
El resto de las herramientas de mejoramiento genético general, sean biotecnológicas o no, utilizan tiempos considerablemente mayores. Y las técnicas de edición de genes en 4 o 5 años nos permiten tener un producto final. ¿Sí? 4 o 5 años. Obtener una variedad nueva por cruzamientos nos puede demorar 30 años, 50 años, dependiendo del vegetal que estemos hablando. Si estamos hablando de un frutal, como una manzana, tenemos que esperar que crezca el árbol, que dé las manzanas, que la manzana tenga la característica, dependiendo de la característica que se quiera mejorar, obviamente. Y es distinto si trabajamos con hortalizas, etc. Pero en general podemos reducir considerablemente los tiempos de obtención. Y dentro de las técnicas de edición de genoma, CRISPR es la que ha ganado la mayor atención, porque a su vez es la más eficiente, precisa, fácil de usar, etc. Hace 5 años no existían estas herramientas. Hoy día ya tenemos 2 productos en los mercados mundiales, obtenidos por estas herramientas. Un tomate que fue desarrollado en Japón. Este tomate tiene 2 genes silenciados, inactivados, que permiten que el tomate acumule un aminoácido específico al inactivar esos genes. Es decir, las proteínas que no se están produciendo no toman este intermediario y no lo transforman en otro en su cadena, en su vía metabólica. Y eso permite acumular un aminoácido que se llama el gamma aminobutírico, que es el GABA. Y el GABA, la evidencia muestra que permite prevenir problemas de hipertensión arterial. Entonces, en Japón, una universidad, la Universidad de Tsukuba, desarrolló esta variedad de tomate, generó un spin-off, con esto, una empresa que se llama Sanatec Seed, y esta empresa japonesa, universitaria, hoy día está comercializando este tomate en Japón. Los agricultores japoneses tienen acceso a estas variedades de tomate, las están produciendo, y los consumidores japoneses que quieran prevenir la hipertensión, compran este tomate. Es una variedad más dentro de otras variedades, pero el objetivo era tener una mejora nutricional pensando en los consumidores. Y por otra herramienta de estas nucleasas sitio-dirigidas que dijimos, a través de Talent, la empresa Calix desarrolló una variedad de soya enriquecida en el ácido graso omega 9. Que si vamos al nutricionista, el nutricionista nos va a recomendar que comamos consumamos alimentos ricos en omega 9. ¿Por qué? Porque previene enfermedades cerebrovasculares, etc. En este caso se inactivaron 2 genes también, con Talent, que es una herramienta más engorrosa que CRISPR, pero que también funciona. Y de esa manera se acumulaban altos niveles de ácido graso omega 9. ¿Por qué? Porque las proteínas que toman el omega 9 y lo transforman en otros metabolitos están inactivas y de esa manera se acumulaba el producto. Y estos 2 productos ya son comerciales. La soya en Estados Unidos y Canadá, el tomate en Japón. Y podríamos estar todo el día dando ejemplos de otros desarrollos y avances que se están haciendo. Les voy a mostrar algunos, y específicamente algunos que les quiero transmitir mensajes específicos de su relevancia. Una lechuga, semillas de lechuga, capaces de germinar a 37 grados Celsius, desarrollada por UC Davis. Y son capaces de germinar a 37 grados con tasas de germinación superiores a 75%, versus que una variedad de lechuga convencional, simplemente a 28 grados, ya germina con tasas menores a 40%. ¿Sí? ¿Cómo se logró esto? Inactivando un gen, a través de estas nucleasas citodirigidas, en este caso particular con CRISPR-Cas. Y lo que se inactivó o silenció fue un termoinhibidor, ¿sí? de la germinación. No voy a decir inhibir, al silenciar el termoinhibidor, la lechuga sí fue capaz de germinar a esa temperatura, a 37 grados. En un contexto de cambio climático, por ejemplo, donde un agricultor productor de lechuga tiene que enfrentarse a esa situación, productos como estos pueden ser
muy útiles. ¿Sí? Y por eso, insisto, en por qué estas tecnologías han ganado mucho atractivo en el último tiempo. En España, un instituto público, el CSIC, quizás lo conocen, desarrolló una variedad de trigo apta para celíacos. ¿Y por qué es interesante este caso? Porque el caso de las gliadinas del trigo, que son las que causan la reacción adversa en los pacientes celíacos, no las podemos eliminar por completo del trigo, porque las gliadinas tienen una función en la cocina, en la repostería. Las gliadinas son las que le dan la elasticidad a la masa, ¿sí? Y la que nos permite cocinar. Entonces nadie podría pensar en eliminarlas 100% porque simplemente esa harina no nos serviría para la masa y para la repostería o la cocina en general. La cuestión es que el trigo tiene 45 genes que producen gliadinas, que son las proteínas que causan esta reacción adversa. 45. Y en el CSIC, en España, dijeron, bueno, apaguémosla o inactivemos la mayor cantidad de gliadinas posibles. E inactivaron 35. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Por la potencialidad de la herramienta. 35 genes inactivados. Y eso permitió obtener una variedad de trigo que produce niveles de gliadina muy pequeños que permiten mantener la elasticidad de la masa en la repostería y en la cocina, pero que los pacientes celíacos no tiene efecto adverso en los pacientes que consumen este tipo de producto. Este producto no es comercial aún porque todavía se están desarrollando los ensayos clínicos para que todos puedan tolerar. ¿Sí? Y no se puede vender como un producto que no va a generar reacción adversa cuando a algún celíaco sí le causa. Entonces hay que ser mucho más cautos en la liberación. Sea obtenida o no por biotecnología, es más larga la evaluación no porque haber sido obtenida por biotecnología, sino que por el efecto que podría causar en los consumidores. En China se desarrollan, y aquí la imagen no me ayuda, pero se han desarrollado vides resistentes al hongo botrytis. Y botrytis, para nuestro caso particular, Chile, es el agente infeccioso, el hongo que genera las mayores pérdidas en la producción de vides en nuestro país. ¿Sí? Un caso como este podría ser de mucha utilidad para nuestra agricultura, sea para uva de mesa, sea uva de vino, etc. Pero lo relevante que les quiero mostrar es que se fijen en quiénes están detrás de este desarrollo. Porque está detrás una universidad china y el Ministerio de Agricultura de China. Es decir, ya tenemos una iniciativa público-privada que ha sido desarrollada, y para ser bien honestos con ustedes, no tengo cómo asegurar si esto está o no en el campo de China, en los campos de China. ¿Sí? Porque uno nunca sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo en China. Les mostré más de 250 desarrollos y no sabemos realmente, porque no hay una transparencia de decir qué es lo que existe ya en los campos y qué no. Entonces, les muestro este desarrollo, hay muchos otros, pero que vean esta iniciativa público-privada. Y aquí tienen otra iniciativa, también público-privada, pero fíjense la cantidad de actores. Esto es en Norteamérica, entre el mundo privado y público de Estados Unidos y Canadá. 7 instituciones están avanzando en obtener berries, con variedades de berries, con distintas mejoras genéticas. En este caso particular, están avanzando en mejoras nutricionales y de calidad de los productos. Vida media, sabor, color, aroma, etc. Pero fíjense, 7 instituciones público-privadas están en esta. Y el que más me gusta siempre es este arroz, que ya está disponible, pero no se comercializa. Es un arroz resistente a xanthomonas. Desarrollado con CRISPR-Cas. Y me gusta mucho este ejemplo porque aquí hay una asociatividad público-privada, pero ya de todo el mundo, global, detrás de este desarrollo. Y tenemos instituciones de Estados Unidos, instituciones globales como el Danforth Plant Science Center, y tenemos instituciones francesas, filipinas, y lo más importante, que es de donde se sacó la foto, en Colombia. Entonces tenemos una asociatividad global que persigue el desarrollo de variedades que permitan resolver los problemas que tienen los agricultores y los consumidores
y también el medio ambiente. Bueno, y yo les dije, la aceptación ha sido distinta de los organismos genéticamente modificados, que recuerden que son aquellos que a través de ingeniería genética les introdujimos ADN proveniente de otro organismo. Y en este caso particular, la edición de genomas, el producto final, a pesar de haber sido obtenido por ingeniería genética, no contiene ADN proveniente de otros individuos. Y eso ha influido mucho en la aceptación de estas tecnologías. No pierdan de vista que los organismos genéticamente modificados generan rechazo en muchos sectores de la sociedad. Entonces, en un inicio, se pensó que estas tecnologías también iban a ser catalogadas como herramientas que nos permitían, que nos iban a llevar a obtener organismos genéticamente modificados. Pero los países, de una manera bien hábil, han bypassado ese tipo de regulaciones, les voy a mostrar cómo, y hoy día eso ha permitido aumentar la aceptación y que ya existan productos comerciales y que tengamos todo este listado de productos que están a puertas de salir al comercio. En este mapa ustedes ven todos los países que ya tienen marcos regulatorios favorables para el uso de estas tecnologías. ¿Sí? Canadá, Estados Unidos, en todos los continentes primero, pero fíjense, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Guatemala con Honduras, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, que para esta audiencia es lo más relevante, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más, pero tenemos en África, en Asia, Oceanía. Muchos países, son 18, que ya tienen enfoques regulatorios favorables para el uso de estas tecnologías. Insisto, hace 5 años, estas herramientas no existían desde el punto de vista comercial. Y esto ya ha permitido que haya un avance significativo. Y el avance va a ser aún mayor el próximo año, porque la Unión Europea, hoy día sus regulaciones vigentes, catalogan a todo producto obtenido por ingeniería genética como un organismo genéticamente modificado. Todo. ¿Sí? Entonces, las técnicas de edición de genoma caen en la definición política regulatoria de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la Unión Europea tiene planes bastante ambiciosos de aquí a 10 años más de reducción de insumos en el sector agrícola, de la adaptación al cambio climático, de la mejora nutricional de los vegetales para sus consumidores, etc. Hicieron un análisis a través de la Comisión Europea y la conclusión fue que no podrían lograr esos objetivos sin el uso de estas técnicas de edición de genomas. ¿Sí? No podrían. Entonces, lo que estableció la Comisión Europea, el mensaje que entregó, fue que el Parlamento Europeo tenía que cambiar la regulación vigente para que se pudiesen utilizar estas tecnologías. Y el Parlamento Europeo analizó esto y dijo que el próximo año, 2023, iba a haber una actualización de la norma. No les puedo decir si va a ser mejor o peor la actualización, pero ya está comprometida una actualización para el próximo año. ¿Ya? Si tenemos un escenario, pensemos en el vaso medio lleno, y tenemos un escenario positivo en que el enfoque regulatorio sea similar al de los otros países, esto ya significa que los principales mercados del mundo van a tener aceptación del uso de estas tecnologías. Y ya simplemente va a significar una explosión en la inversión, en proyectos de investigación público, privado, etcétera, para poder avanzar en el área. El que no aparece aquí es Rusia, otro país que no siempre sabemos bien qué es lo que ocurre dentro de sus fronteras. Hoy día todos hablamos de Rusia por el conflicto que hay con Ucrania, pero Rusia ya ha publicado que va a invertir más de 30.000 millones de dólares en el desarrollo de plantas y animales editados para mejorar su agricultura y su producción de alimentos. No tienen un marco normativo conocido, pero ya están trabajando porque ya están invirtiendo en eso. Y eso salió publicado incluso en la revista Nature, donde salían los investigadores rusos hablando sobre eso. Entonces, ya ha habido una aceptación mayor que las otras técnicas biotecnológicas, como los organismos genéticamente modificados. Y recuerden siempre, para reforzar esto, que el enfoque que han tenido los países, estos 20 que ya tienen, incluido Chile, que han aprobado o
o facilitado la adopción de estas técnicas, todos estos países se basan en la definición de organismo genéticamente modificado para diferenciarse de esta y así poder utilizar estas técnicas. ¿Ya? ¿En qué se basa? Todas las regulaciones de los países, del país que ustedes quieran, se basan en una definición de organismo genéticamente modificado que proviene del Protocolo de Cartagena, que a su vez proviene del Convenio de la Diversidad Biológica. Y a partir de ese protocolo está la definición que aparece ahí de organismo biomodificado, que es la que se utiliza para organismos genéticamente modificados, que nos dice que un OGM va a ser todo aquel organismo que cumpla dos requisitos, que son los que aparecen marcados rojo, que tenga una nueva combinación de material genético y que haya sido obtenido a través de biotecnología moderna. Esa definición es del año 2000. Entonces, cuando pensaban en biotecnología moderna, no sé muy bien a qué se referían, hace 20 años atrás. Ustedes saben que esto evoluciona rápidamente. ¿Y qué significan esos dos conceptos en rojo? En términos simples. Biotecnología moderna, ingeniería genética. En términos simples, no es que salga así escrito en el protocolo. Y nueva combinación de material genético, ¿qué significa? Presencia de ADN proveniente de otro organismo. Entonces, para ser un organismo genéticamente modificado, según las regulaciones internacionales, tenemos que cumplir esos dos requisitos. Y en el caso de la edición de genes, solamente cumplimos el primero. Estamos utilizando ingeniería genética, pero no estamos cumpliendo el segundo requisito, el de la nueva combinación de material genético. Y los países, estos 20 países que yo les mostré, que tienen regulaciones favorables, se basan en esto. Y han implementado sistemas regulatorios donde simplemente evalúan si el producto contiene o no contiene ADN proveniente de otro organismo. Si la conclusión es sí, es un organismo genéticamente modificado y tiene que ser regulado y tratado como tal. Si la respuesta es no, es un producto común y corriente, porque no se diferencia de los procesos de mejoramiento genético convencionales, los no biotecnológicos, o de mutantes que puedan aparecer de manera espontánea en la naturaleza, que fue como lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan? SDN1, 2, 3. Por eso tenían que tenerlo en mente. Por esta vía es que los países están avanzando. Hay 18 países, como les dije, se espera antes incluso que la Unión Europea, que otros 7 ya tengan, que están en su etapa final de discusión regulatoria, implementen un modelo similar. Hay variaciones en los sistemas regulatorios, pero este es el principio que está detrás. ¿Contiene o no contiene ADN proveniente de otro organismo? Y si no lo tiene, es un producto común y corriente. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Chile estaba marcado en el mapa, y en Chile tenemos un enfoque desde el año 2017, bajo el paraguas del Servicio Agrícola y Ganadero, que depende del Ministerio de Agricultura. Tiene un enfoque en el cual en Chile permite determinar si es que un producto va a ser o no va a ser considerado organismo genéticamente modificado. Aquí no se está evaluando seguridad, no se está evaluando bioseguridad, no se está evaluando nada desde el punto de vista de un análisis de riesgo. Lo que se está determinando simplemente es si es o no es un organismo genéticamente modificado. Y para eso se ampara en la regulación vigente de la producción de semillas genéticamente modificadas que existe en nuestro país, que es del año 2001, y que es la resolución que aparece ahí, 1523. Entonces, hay un procedimiento en el cual, y hay un formulario que ustedes lo pueden buscar ahí en ese sitio web, que es un formulario de 2 páginas, donde una página es la descripción de ustedes y la otra página es la descripción del producto, y ustedes le consultan al SAC: SAC, mi producto, ¿es OGM o no es OGM? Y el SAC, en menos de 20 días hábiles, o sea, en menos de un mes, les contesta si es o no es OGM. Y si no es OGM, en esta página, ustedes pueden ver después, si quieren lo googlean, les dice: si no es OGM, es un producto común y corriente y puede hacer lo que usted quiera. ¿Sí? Que es como funcionan todos estos países que han implementado de manera similar. Las diferencias, por ejemplo, si aquí en Chile se demoran 20 días, en Argentina se demoran 60.
Esa es un poco la diferencia con Argentina. No hay otro enfoque técnico que nos permita diferenciar. Son cosas de tiempo, de pasos administrativos, etc. Y esto ha llevado, desde el 2017, Chile fue el segundo país en el mundo en implementar un enfoque regulatorio sobre esto. El primero fue Argentina. Argentina, Chile, y después esta cuestión ya explotó y se fue hacia los distintos... Después vino Estados Unidos y ya después entonces expandió por todo el mundo. Y esta es una publicación que yo hice en el 2020. Y es muy relevante esto que yo le estoy diciendo que hice en el 2020 porque ya está obsoleta. ¿Y por qué se las muestro? Igual, porque fíjense, en el 2020 en Chile habían 8 productos que habían pasado por este sistema regulatorio. 8. Ahí están los productos: maíz, soya, capelina y canola. Lo que había pasado por este sistema, con distintas herramientas, etcétera, para distintos fenotipos. 8, 2020. Este mes, la actualización es que hay 18 productos que han pasado. 18. Y esos 18, el procedimiento ha sido: señores SAC, ¿mi producto es o no es OGM? Y el SAC, para esos 18, ha concluido que no lo es. ¿Por qué? Porque no contiene ADN proveniente de otro organismo, independiente de la técnica biotecnológica que se haya utilizado. ¿Sí? 18 no nos dice nada en cómo estamos a nivel mundial o global, desde el punto de vista de los sistemas regulatorios. Desde el punto de vista latinoamericano, somos el país que más productos evaluados tiene. ¿Sí? Más que nosotros vivimos en un barrio de países muy relevantes desde el punto de vista agrícola: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Tienen extensiones de tierras muy grandes para producir grano y exportar ese grano. Y a pesar de ello, de eso, y que estos países ya tienen, varios de ellos tienen sistemas regulatorios implementados, Chile es el que tiene mayor cantidad de productos evaluados. El segundo, a nivel latinoamericano, es Argentina, que tiene 14 productos terminados. O sea, hay una sutileza ahí porque Argentina también evalúa casos hipotéticos. Dígame si mi caso hipotético va a ser o no va a ser OGM. Entonces ellos dicen: tenemos 40 casos evaluados. Pero la verdad es que casos terminados, como estos 18, solo 14 en Argentina. En Brasil, 5. En Paraguay, 0. No porque se hayan rechazado otros, sino porque no ha habido solicitudes. En Colombia, 3. En Honduras, 1. En Guatemala, 2. Y esos son los países latinoamericanos. Hoy día lideramos. Y bueno, cuando ya nos expandimos, no sé, Estados Unidos hoy día tiene más de 100. O sea, y ahí aterrizamos a la realidad tecnológica. Pero en Estados Unidos hay más de 100. Y como les mostré esa base de datos de la Unión Europea, hay más de 500 desarrollos a nivel global, de los que conocemos. Miguel, que mi pregunta era si estos productos son producidos en Chile o son extranjeros que los proponen para ser cultivados. La segunda alternativa. O sea, de estos, ninguno es un desarrollo local. Eso es importante para... Ninguno es un desarrollo local. Son desarrolladores públicos y privados, porque eso es importante. No hay solo desarrolladores privados. Hay institutos de investigación internacionales. Aquí hay uno que es del... Creo que se llama... Es como línea francés, que se me olvidó el nombre. INRA, creo que es. INRA. Y hay de otras partes del mundo, pero hay público y privado, pero todos extranjeros. Lo que se ha presentado, recuerda que son solo productos terminados. Sí. En Argentina tú puedes preguntar sí. hipotético. Y el fin que persiguen estas instituciones extranjeras no se sabe. No se sabe. Podría ser, porque es un producto común y corriente. Evaluarlos quizás, evaluar su desempeño. Yo conozco casos Conozco un caso en particular que se hizo la solicitud para saber si el sistema regulatorio funcionaba. ¿Sí? Ese fue un caso. Conozco otros casos en que se hizo la consulta para producción de semillas en Chile. Chile es un país muy relevante en producción y exportación de semillas. Entonces, se envía semilla, se multiplica y después se exporta la semilla. Conozco casos, sí, pero no puedo asegurar
que eso no se está produciendo, no tengo cómo saberlo. Es más, yo creo que nadie tendría cómo saberlo, porque al ser un producto común y corriente ya no es necesario traquearlo. Esto desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la investigación en Chile. No se ve nada ahí, pero me van a tener que creer que hay cerca de 10 proyectos. Esto es una encuesta rápida a lo amigo que yo hice con distintos investigadores a nivel nacional. Oye, ¿estáis trabajando con esto? Sí, estoy trabajando con esto. ¿En qué cultivo estáis trabajando? Con esto. Oye, y esto no te puedo contar. Bueno, dime qué características, no me digáis qué gen, listo. Y logré levantar 10 proyectos, más o menos, que hoy día se están ejecutando. No son los únicos, porque son solo gente conocida mía a la cual yo accedí. Pero el propósito de la obra era mostrarles de que se están haciendo proyectos en una diversidad de cultivos, frutales, hortalizas, cereales, etc. Se están haciendo proyectos, todos se basan en CRISPR, como la principal herramienta de edición, para resolver los mismos problemas que describimos al principio. Evitar las pérdidas causadas por enfermedades, por plagas, por cambio climático, adaptación. Recuerden que esa es la palabra, el concepto clave. Lo que andamos buscando es la adaptación de nuestros cultivos o de nuestras plantas para satisfacer la producción de alimentos. Y todos estos proyectos, eso sí, bueno, todos, si se fijan acá, son nucleasas y cirugía tipo 1, y todos están en el estado inicial de desarrollo. ¿Sí? O sea, todavía ninguno de estos está a punto de sacar un producto finalizado para pasar por el sistema regulatorio o incluso para comercializarlo. Perdón, ¿tú puedes decirnos cuáles de ellos se realizan en la universidad? Entonces, esto de publicaciones, o sea, perdón, de investigación pública, de lo que está pasando a nivel regulatorio. Y mensaje final es simplemente que de edición de genomas hablamos de CRISPR-Cas como la principal, y aquí está un poco el esquema de su construcción genética, pero esto ha evolucionado constantemente y las técnicas que hoy día se están utilizando para edición de genomas ya no son tan parecidas al CRISPR-Cas original. Ha habido una gran cantidad de sofisticaciones, pasando por los editores de base, donde se hacen modificaciones al sistema, a la nucleasa principalmente, y hoy día tenemos otras herramientas como el Primate Editing, donde incorporamos elementos de transcripción reversa y podemos sintetizar en el sitio que cortamos una secuencia que se inserte directamente ahí, y esto nos da mayor precisión a la hora de generar la variabilidad genética que andamos consiguiendo. Y lo más probable es que si el próximo año hacemos una charla similar, esto siga para allá y lleguemos hasta la muralla con nuevas sofisticaciones de CRISPR. Última diapositiva. Esencial para avanzar en la aceptación de estos tipos de herramientas de edición de genomas es la comunicación. Para evitar los problemas que ocurrieron en el pasado, sobre todo con los organismos genéticamente modificados, donde la ciencia apoya contundentemente la seguridad, potencialidad, beneficios de esas tecnologías, pero en el debate público, por lo general, generan rechazo. Si queremos evitar eso, tenemos que avanzar en temas comunicacionales. Y esta diapositiva me gusta mucho porque habitualmente en esta área de la ciencia, del mejoramiento genético, la genética, etc., siempre la audiencia como que veía a los que comunicaban de esta manera. Científicos que en lenguaje científico muy estricto trataban de explicar algo y que sonaba muy complejo y muy enredado y que finalmente nadie entendía nada. Y costó mucho que en la academia y también en el sector privado se hiciese este mea culpa de que a pesar de que se está comunicando, no se estaba entendiendo el mensaje. Y qué fue lo que ocurrió principalmente con los OGM. Y ese mea culpa se ha hecho en el sector público y en el sector privado también, que nunca se pudo explicar adecuadamente. Pero hoy día tenemos herramientas distintas que nos permiten comunicar de manera más eficiente, más atractiva, más simple, y llegar a distintos tipos de audiencia, con distintos tipos de mensajes, pero tratando de explicar y contextualizar este tipo de herramientas. Recuerden que nada de esto se pasa en el colegio. Entonces,
Uno recién se enfrenta a esto cuando está en la universidad y en carreras relacionadas a esto. Y si ustedes le van a preguntar a un arquitecto, esto nunca lo he escuchado, no tiene por qué escucharlo, pero nunca lo he escuchado. Entonces esto es fundamental. Entonces recuerden, el mejoramiento genético, en su amplio sentido, hoy día se ha vuelto muy atractivo para resolver los problemas de adaptación, que esa es la palabra clave que quiero que se lleven para la casa. Y todas estas técnicas de mejoramiento genético, incluida la edición de genomas, lo que buscan es generar variabilidad genética. Las técnicas de edición y también las otras técnicas biotecnológicas permiten obtener esta variabilidad de manera más precisa, de manera muy eficiente y en menores tiempos. CRISPR se ha vuelto la técnica de edición de genomas, CRISPR-Cas, la técnica de edición de genomas más utilizada por sus bajos costos en comparación a las otras, su versatilidad, su eficiencia, etc. Las aplicaciones y los beneficios podrían llegar eventualmente a consumidores, agricultores y desde el punto de vista ambiental. Estas tecnologías hoy día son de fácil acceso y está permitiendo que tanto actores del mundo público como privado puedan avanzar en el desarrollo de variedades con este tipo de herramientas, democratizando la ciencia. Y la aproximación regulatoria que están teniendo los países al no considerar los OGMs a estos productos, porque no contienen ADN proveniente de otro organismo, puede contribuir significativamente a promover la innovación, la productividad agrícola, la calidad de los productos y fortalecer la seguridad alimentaria, que es que haya alimento suficiente para todos. Y el último mensaje que les intenté pasar con la última diapositiva es que una comunicación científica efectiva es esencial para la aceptación de estas técnicas y que podamos avanzar en la adaptación que andamos buscando y avanzar también hacia una agricultura más sostenible. Muchas gracias y si hay tiempo para preguntas, tengo disponibilidad absoluta para contestarlas. Gracias, Miguel. Ya. Sí, Alex. ¿Cuánto tiempo hay para evaluar los cambios colaterales que produce la emisión de un gen? Sí, usted podría estar evaluando toda la vida, como ocurre con cualquier producto, porque incluso nosotros estamos teniendo mutaciones en este minuto, ¿sí? En el caso de las plantas, uno las observa más rápido porque se reproducen más rápido, las podemos reproducir y controlar su reproducción. Pero efectivamente, uno podría desarrollar o obtener una variedad que no sea segura, ¿sí? Desde el punto de vista que usted quiera, salud, ambiental, etc. Pero eso, si llegamos a obtener eso, que los desarrolladores evalúan, es importante para ellos evaluarlo, no van a seguir al siguiente paso, que es la etapa comercial. ¿Por qué? Porque finalmente nadie les compraría su producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la etapa de desarrollo, se evalúa, se hace primero se obtiene la variabilidad genética donde uno la busca, se hacen las evaluaciones generales de si este gen produce esta proteína, ¿qué impacto podría tener sobre la salud? Hipotético. Hay veces que no hay explicación, no hay hipótesis plausibles que nos relacionen un gen con una proteína a un efecto adverso. Y después de eso, igual se hacen algunas pruebas, pero algunas. Porque, no sé, con las técnicas de mejoramiento convencional, no biotecnológicas, nadie hace ninguna prueba. De nada. Y también está la misma variabilidad genética. Entonces, la explicación en esos casos de los desarrolladores es por qué a mí me piden algo que a nadie se lo pide. Y eso ha permitido también reducir los tiempos considerablemente. Porque, por ejemplo, a un transgénico, en evaluar las pruebas de seguridad ambiental y de consumo humano y animal, se toman en promedio 7 años. Solo hacer esas pruebas. ¿Sí? Ahora, como estos productos editados no son considerados OGMs, no es necesario pasar por esa etapa de 7 años. Pero insisto, esos 7 años hay protocolos que describen y enmarcan qué usted tiene que evaluar. Pero uno siempre podría evaluar otras cosas, ¿sí? Y así podría estar evaluando todavía. Oye, yo quería hacer una pregunta. ¿Estas técnicas de edición mejoran algún producto que podríamos decir viene de las grandes divisas, sino que incluso muchos del tomate, el choclo, que vinieron de un pastito, de una cosa así, ¿cierto? Esas cosas se lograron a través de cruzamientos,
¿cierto? Y claro, toma muchísimo más tiempo, ¿no? Pero una brutalidad de tiempo, si uno quiere. Pero el resultado final, digamos, que es más impresionante. O sea, aquí estamos modificando algunas cosas. Pero ¿dónde se ha inventado una nueva planta? ¿Dónde se ha inventado una cuestión que no sea, digamos, algo que haya sido ofrecido ya por esas antiguas civilizaciones que por cientos de años se dedicaron al cruzamiento? Tenemos una situación actualmente donde salen algunas variantes comercializables. Ahí estas civilizaciones dejaron un montón de otras variantes, pero no son tan buenas para vender en el supermercado porque no brillan de la misma manera, o qué sé yo. Cada una de esas tiene un genoma. Cada una de esas se podría secuenciar y quizás encontrar un gen que no le quiere meter de esta acá, pero se están perdiendo porque nadie las crece, nadie las mantiene. Exacto, entonces, que en realidad, digamos, más lento, si tú quieres, pero, o quizás no, quizás hay otros acercamientos que se pueden dar para hacerlo más, para tomar esa diversidad existente, secuenciar que no va a encontrar genes que sean posiblemente sospechosos de hacer alguna cuestión y meterlos de acá para allá. Quizás se puede hacer, en el fondo eso, se puede combinar estos acercamientos con un aprovechamiento de esa diversidad que parece ser la fuente de lo más impresionante que se ha logrado. Porque, o sea, ¿cuántas vidas han dado una papa, digamos? ¿Cuántos millones generaría inventar algo no tan bueno como el choclo, digamos? Hacer algo así de impresionante, que como que requiere aprovechar esa diversidad que está desapareciendo, incluso de todas las variantes de cosas. Se podría hacer un museo, por ejemplo, no sé, un museo, porque Banco Germán Blanco. Banco Germán Blanco. Como un vivero, que tenga todas esas variantes para que no se extingan en la crueldad del mercado, que solo se vende el tomate brillosito. ¿Me explico? ¿No? Sí, absolutamente. Y de hecho, lo que se está intentando hacer hoy va exactamente en la línea que tú planteas. Preservar todo lo que hoy día existe, porque también son una fuente de información y de genética para obtener variedades. Solo una precisión a lo que tú planteaste. En este caso, lo que buscamos es obtener variedades adaptadas, no especies, que en alguna parte de tu discurso hablaste como de las especies, pero vamos obteniendo variedades, ¿sí? Y dentro de esas variedades, estamos consiguiendo aportar una variedad más, una variedad extra al pool de variedades que ya existen. Que esa variedad no es que va a reemplazar todas las variedades del mundo, es para un lugar específico, para un problema específico, de una zona específica, ¿sí? De hecho, el maíz que se produce en O'Higgins no es el mismo maíz que se produce en Maule ni que se produce en Arica, son variedades distintas, ¿sí? Y si las comparáis con las de Argentina o Brasil, son distintas. Entonces, este trabajo se basa primero en el conocimiento de las plantas, no viene a reemplazar productos, sino que viene a ofrecer una mayor diversidad de productos a la oferta, y luego finalmente son, entre agricultores y consumidores, los que van decidiendo si sirven o no sirven para lo que ellos buscaban. Si tú quieres, no sé, una variedad que tenga un sabor X, bueno, si con estas técnicas lo podemos lograr y está disponible comercialmente, para ti quizás lo vas a comprar, pero a lo mejor a ella no le da lo mismo y no lo va a comprar, entonces es un producto más que está en la oferta, para ese caso de mejora de calidad. Por ejemplo, los tomates larga vida. No tenían como una espina interna, no tenían olor. No, tenían nada. No, pero es más fácil. A mí me gusta siempre dar ese ejemplo de los tomates, porque todos aquí, cuando pensamos en la situación actual de los tomates, del sabor de los tomates, siempre ¿en qué pensamos? Oye, pero es que los tomates del supermercado son muy malos, tienen un mal sabor. ¿Y por qué se vende esa variedad? Porque tiene una vida por cosecha más larga, y duran 2 semanas, por ejemplo, sin refrigeración incluso, 2 semanas. Y por el lado alguien te dice, oye, pero es que el tomate, no, el tomate lima chino es una maravilla. Y bueno, ¿y por qué no hay tomate lima chino en todos los comercios, en las verdulerías, en las ferias, en los supermercados? Porque toda la gente lo compraría en base al sabor. ¿Por qué no? Pues no dura. ¿Por qué no dura? Y como no dura, el consumidor principalmente, para ese ejemplo, anda buscando otras características a su vez. Quizás mi punto es que muchas veces no sabemos. Esa variedad puede tener el gen que podría servir para una cosa muy específica, muy beneficiosa, no que le interese a todo el mundo, pero que una sustancia sea muy útil.
pero no sabemos que se quiere estar en esa variante que se está extinguiendo porque por ahora no es popular a nivel de conservación o sea, de supermercado. Para complementar eso, hay, por ejemplo, bancos de germoplasma que te comentaba, que es como bancos de guarda genética. Hay uno que está, es de papa, que está en Perú, el Centro Internacional de la Papa. Eso es un poquitín Y cerrado. en Chile también tenemos. Sí, en Chile también tenemos un banco de germoplasma de la papa, y acá en Santiago. Como deberíamos tener, porque el chilota y el medio de variante. Y eso existe y lo mantiene línea. Y además, acá en Santiago existe un banco de germoplasma que es de nivel nacional, donde línea va colectando y va guardando distintos cultivos. Donde estos cultivos muchas veces no tienen interés comercial, como tú describiste, pero podrían tener información que puede ser útil. Pero para el contexto del mejoramiento genético. En Colombia se está haciendo ahora uno que lo comentaron en el Congreso, uno gigante, con aportes colombianos, van a tener financiamiento eterno, que eso es muy raro, y también para fines de investigación, donde cada país, por ejemplo, puede decir, oye, a mí me interesa estudiar la yuca tanto, y van y analizan a nivel genético, pero es un banco, en el fondo, de germoplasma, de todas variedades que existan en la tierra. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. Y de hecho, y solo para terminar con esto, no perdamos nunca el foco de uno de los objetivos de los desafíos que teníamos, que no podemos olvidar el bienestar social y económico de los agricultores, porque muchas veces a los agricultores se les impone, hay que producir esto, o esto otro. Y bueno, y nadie le pregunta al agricultor. Y el agricultor dice, pero ¿por qué tengo que producir esto? Y piénsalo sobre todo en la pequeña agricultura. Al pequeño agricultor, ¿le están dando las herramientas o las oportunidades para que crezca? No. En Chile no. Porque existe este romanticismo de que el pequeño agricultor tiene que ser pequeño agricultor. Y no es rentable, para nada. Ya, el Max, yo creo que ahí vamos cerrando por la hora, chicos. Yo quiero preguntar un poco más como del punto de vista regulatorio. Entiendo que entre lo que es OGM se considera la transgenia y la cisgenia. Y lo de RNA de interferencia. Claro. Pero el caballo como ilustre de todo esto es el transgénico. Y también comentaste que finalmente todo lo que es mejoramiento, o sea, como el evitado, o los requisitos para no ser tratado como OGM era que no fuera una combinación como por el material... que no tuviera ADN de otro organismo. Claro. ¿Qué pasa entonces con la cisgenia? ¿Por qué se considera OGM a pesar de que igual ocurren eventos naturales donde hay genes que se duplican finalmente y ¿por qué el editado sí puede pasar finalmente estas restricciones, pero no un cisgénico, donde el material sigue siendo propio de esa especie, sí está regulado y se restringe y existen barreras que... Súper buena pregunta, y me la hacen siempre, y la respuesta es bastante simple. Las regulaciones que existen sobre estos temas se basan en definiciones políticas, no en definiciones técnicas. No en definiciones técnicas ni científicas, en definiciones políticas. El convenio de la diversidad biológica, el protocolo Cartagena, es una instancia política a nivel global. No es que se juntaron los científicos y expertos y dijeron, ¿cuál es la mejor definición técnica para esto? De hecho, si tú tratas de definir un organismo genéticamente modificado desde el punto de vista técnico, todo es genéticamente modificado. La diferencia está en cómo se modificó, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienes que tener en mente. Y bajo las definiciones políticas, se estableció que los dos requisitos que mencionábamos anteriormente, uno, ingeniería genética, en la cisgenia hay ingeniería genética, y el ADN, la nueva combinación de material genético, ¿proviene de otro organismo? Proviene de otro organismo. No es del mismo organismo. Proviene de otro organismo. Sea o no sea de la misma especie, está lo mismo. Es de otro organismo. En este caso particular, lo más probable es que sea de otra variedad. Pero es de otro organismo. Entonces cumplen los dos requisitos de OGM y es definido como un OGM. Por eso el cisgénico
Mucha gente quiere sacar el cisgénico de esa definición, pero es una definición política, tienes que pasar por las regulaciones. De hecho, antiguamente se decía, por la tecnología de hace 10 años atrás, el cisgénico, el gen que tú estabas introduciendo, imagínate por agrobacterium, por inventar algo, entraba en cualquier parte del genoma. Entonces, la respuesta era que el gen no entró en la posición donde tenía que estar y entró en otra parte. Y al entrar en otra parte, rompió algo que no sabemos qué función tenía. Entonces, los evaluadores decían, hay un riesgo que hay que evaluar. OGM. Después, aparecieron herramientas como el intercambio alélico, es decir, vamos a introducir el gen, el cisgen, en la posición exacta. Vamos a sacar un alelo y vamos a poner el otro alelo. Entonces ya no existía ese argumento. Pero decían, bueno, pero que también viene de otro organismo. Y la política no es tan fácil de solucionar. Entonces, muchas veces los reguladores son técnicos, que entienden y tienen el espíritu de mejorar, pero se encuentran con una barrera política que les impide mejorar. Con toda la carga emocional que tiene la palabra transgénico, es muy difícil avanzar en estos temas a nivel global. Y las presiones que tenemos hoy en día de cambio climático, de adaptación, están de alguna manera permitiendo que se pueda avanzar, pero no al ritmo que nos gustaría. Esa es la principal razón. Cambiar el otro no se ajusta a la definición y por eso sale completamente. Ya. Muchas gracias, Miguel, lo vamos a dejar hasta acá. Eso, por y la si tienen hora. más preguntas, ahí está mi correo, pueden escribir con toda confianza y también participen activamente en nuestras redes sociales donde pueden participar, preguntar, debatir, contestarle a otros. Así que muchas gracias por su atención a los que están presentes y a los que están online. Habían preguntas de la gente que estaba online. La mano Liliana, levantada, yo no la escucho. Pero es que ya pasamos la hora de Sí. palabras. Y yo no la escucho, parece que... Bueno, Se escuchó acá. Pero sería yo tenía- bueno, Liliana quiso preguntar todo el tiempo y lo que pasa es que hay que estar pendientes del chat también, si no la gente... claro, Es que trazamos 3 preguntas nomás. Yo le contesto con mucha tranquilidad. Hágame la pregunta. Oye, ¿me puedes mandar después el video que al final, por seguro lo verás en tu computadora? ¿Sí? pero ahora o Gracias. puedo Pregúntame. preguntar ahora o Pregunta, Liliana. Lo tienen todo para ustedes. Pregúntame. Bueno, mira, yo quería preguntarte realmente justamente por la regulación en Chile, porque tú hablaste algo más general. Y mi idea es si en alguna forma ustedes han contactado, por ejemplo, porque todo esta regulación tiene que ser pasada por leyes en Chile. Entonces, si ustedes han contactado a los políticos y hasta cierto punto les han hecho ver las cualidades o ¿cómo se llama? Sí, las cualidades que tienen justamente estas técnicas moleculares. Sí, absolutamente. De hecho, aquí en Chile existen muchas regulaciones que abordan estos temas. Muchas de esas regulaciones, a pesar de estar vigentes, la autoridad no la pone en práctica. Y en un principio, desde el año 2017, al inicio de esta discusión regulatoria, se veía que estas técnicas nos llevaban a obtener organismos genéticamente modificados y tenían que ser regulados como tales. La discusión, a nosotros nos han invitado desde el punto de vista técnico, desde el Ministerio de Agricultura, del Servicio Agrícola y Ganadero, LODEPA, que son los lugares donde se regulan estos temas, y se llegó a implementar este enfoque regulatorio, donde al no tener ADN proveniente de otro organismo, no es considerado un OGM. Sin embargo, en Chile, la discusión de estos temas ha ido mucho más allá. De hecho, en la regulación de la Ley de Medio Ambiente, por ejemplo, hay un artículo en que sí se permite el uso de organismos genéticamente modificados en Chile, la Ley de Medio Ambiente. Y también nos han invitado a la discusión, ¿por qué? Porque a pesar de que la ley lo permite, desde hace casi 10 años de implementada esta ley, no se ha publicado los procedimientos para solicitar la autorización, ¿sí? Para poder sembrar, en este caso, organismos genéticamente modificados. También, entonces, participamos de la discusión técnica, haciendo ver las diferencias entre las dos categorías
generales de productos. Y a su vez, estos temas se abordaron en el trabajo de la Convención Constitucional, que a pesar de ser temas muy técnicos y muy específicos, en la Convención hubo más de 13 iniciativas donde se metían estos temas. Incluso se abordó de manera específica la edición de genes, en el trabajo de la Convención, e incluso se abordó la nanotecnología. Entonces hubo que también ahí explicar de cuál era el alcance de esta tecnología, para qué sirven, cómo se diferencian de otras, y de esa manera en Chile hoy día, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, existe un procedimiento que permite utilizar sus productos como productos comunes y corrientes. Ya, pero cada producto, ¿cuánto tiempo pasa por, supongo que el Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, los pone a prueba por un tiempo, ¿no? No, lo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero es una evaluación de si es o no es un organismo genéticamente modificado. Ya. Nada más. No hace una evaluación de bioseguridad ni de análisis de riesgo, que sí hace para los organismos genéticamente modificados. Acá es un paso previo para definir si es o no es organismo genéticamente modificado. Y si no es, simplemente es un producto común y corriente. Y a los productos comunes y corrientes no hay instancias de evaluación a ningún nivel, ni ambiental ni nada. Después, para el registro de variedades y para el registro comercial, tiene que cumplir los mismos requisitos que cualquier otra variedad. Pero desde el punto de vista de haber sido obtenida con biotecnología, pasa a ser un producto común y corriente y no necesita mayor evaluación al no ser un organismo genéticamente modificado. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Rosa. Miguel, quería preguntarte algo. Sí, cómo no. Sí, yo no tengo nada que ver con esto, así que en realidad no trabajo en plantas, trabajo en inmunología, pero me interesa la biotecnología. Pero me pregunto cómo se democratiza el acceso a esta tecnología, porque tú hablaste del pequeño agricultor. ¿Cómo lo beneficia el pequeño agricultor? Porque para mí, ¿ya? Yo siento que la investigación que está detrás de producir cada uno de estos nuevos productos igual se tiene que pagar. Entonces, ¿cómo llega esto hasta el pequeño agricultor? Bueno, como ¿Sí? muchas gracias por su pregunta. Como estas tecnologías son mucho más accesibles que otras anteriores, biotecnológicas, eso está permitiendo que muchas instituciones públicas se hayan involucrado en estos procesos de mejoramiento genético vegetal. De hecho, los estados están invirtiendo en desarrollar sus propias variedades para resolver sus problemas locales, y las variedades desarrolladas ponerlas a disposición de los pequeños agricultores. Y de esa manera se está accediendo a la tecnología. No es que una empresa con fines comerciales tenga fines de ir a ayudar a todos los agricultores y pequeños agricultores del mundo, sino que son los estados los que están invirtiendo, se están metiendo la mano al bolsillo para el desarrollo de estas nuevas variedades. Y de esa manera permiten mejorar o permitirían mejorar el acceso a estos productos por parte de la pequeña agricultura. Ya, gracias. O sea, ojalá que en Chile estén invirtiendo entonces. Bueno, hoy día en Chile, a nivel del Ministerio de Agricultura, no se está invirtiendo. Así que, y no se está promoviendo su desarrollo. Y que desde mi punto de vista, creo que son herramientas fundamentales de adaptación al cambio climático y para avanzar hacia una agricultura más sostenible. Pero con esta idealización que existe de la agricultura, muchas veces se piensa que la tecnología va a jugar en contra y no a favor de estos procesos. Y ahí está el problema, creo yo. Sí. Bueno, así charlas como esta probablemente ayudarían a que se tomen otras decisiones, porque yo creo que en adelante este tipo de tecnología va a poder resolver muchas de las necesidades relacionadas con la sequía, cambio climático, con suelos que no son fértiles, no sé. Ojalá logre convencer a hacer cosas importantes en Chile, como esta. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta.
Y bueno, y si no hay más preguntas, dejamos hasta acá, ¿les parece? Sí, sí. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias entonces a ustedes por su Gracias. participación y nos vemos en otra oportunidad. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Gracias. Buen seminario. Muchas Muy gracias. bueno, Claudia. Gracias. Súper. Finalizar ahí abajo. Lo que está en rojo. No sé cuál, en cuál, si el tuyo o el otro. Ahí.